Cuando nosotros tenemos este análisis o esta prueba de hipótesis para la varianza, resulta también importante que podamos conocer la prueba de hipótesis para dos varianzas. Hay algunas situaciones en las que nos interesa comparar las varianzas de dos poblaciones de distribuidas normalmente. Por ejemplo, comparar las varianzas en la calidad de un producto obtenida mediante dos métodos de producción diferentes. Comparar las varianzas de tiempos de ensamblado empleando dos métodos distintos. Comparar las varianzas de las temperaturas que se obtienen con dos dispositivos diversos de calentamiento. Fíjate cómo vamos a comparar la variabilidad de dos procesos o dos elementos que quieren ser analizados. En ese sentido, cuando nosotros trabajemos este tipo de pruebas, cuando son pruebas para dos varianzas, lo que vamos a trabajar es la distribución F. F alfa, recordando, F alfa es el valor F por arriba del cual encontramos un área igual a alfa. ¿Sí? Cuando nosotros nos dan un valor F con su índice alfa, es el valor en el eje horizontal de dicha distribución, donde a su derecha, a partir del cual hacia su derecha, vamos a encontrar un área cuyo valor es alfa, precisamente. ¿Sí? Una prueba de hipótesis de una cola para dos varianzas poblacionales siempre se formula como una prueba de cola superior. ¿Sí? Entonces, una prueba de hipótesis de una cola para dos varianzas poblacionales siempre va a tomar la forma de una distribución o va a hacer uso de una distribución F, porque se formula como una prueba de cola superior. Y esto elimina la necesidad de valores F de cola inferior. Aquí tenemos las reglas de decisión, así como los estadísticos de prueba y las correspondientes hipótesis. Cuando nosotros trabajamos una prueba de cola superior, vamos a tener, recuerda, el tipo de prueba lo determina el símbolo que encuentras en tu hipótesis alternativa. Si aquí hay un mayor que, en la hipótesis alternativa, un mayor que es cola superior. Si hay un distinto de, es una prueba de dos colas o prueba bilateral. Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de prueba de cola superior, el estadístico de prueba, fíjate cómo es el mismo en ambos casos. Y la regla de rechazo se parece mucho en ambos casos. Solamente que aquí vamos a rechazar nuestra hipótesis nula cuando lo que tú calculas sea más grande, si sea mayor o igual a lo que obtienes de tu tabla para F. En el caso de la prueba de dos colas, fíjate cómo aparecen las dos varianzas S1 al cuadrado y S2 al cuadrado, al igual que acá. En este caso, en el caso de una prueba bilateral, la población 1 o a quien se le va a poner el nombre de 1, el subíndice 1, quien se va a etiquetar como población 1, va a ser aquella población que tenga la varianza muestral más grande. Esta es una observación muy importante. Cuando hacemos la prueba de hipótesis para dos varianzas, esta fórmula que ves aquí, a quien le vamos a llamar muestra 1, será aquella que tenga la varianza más grande en esta, ¿sale? Y la regla de rechazo es tal que cuando tú calculas esa cuenta, si es mayor o igual a lo que encuentras en la tabla para F alfa sobre 2, vas a rechazar H0. Entonces, de esto que recapitulamos, ¿qué es lo más importante? Que va a ser únicamente prueba de cola superior o de dos colas. Cuando es de prueba superior, aquí va a aparecer un mayor que entre las varianzas, ¿sí? El estadístico se calcula así y aquí está su regla de rechazo, tomando en cuenta que F se calcula como con el nivel de significancia alfa. Cuando es de dos colas, de igual manera, en la alternativa vas a tener el distinto de o diferente de. Y en tu estadístico, el que tú vas a usar para el cálculo, quien sea la muestra 1, va a ser aquella que tenga la varianza más grande. ¿Sí? En tu problema, para las dos muestras que tú estés comparando, la que tenga la varianza más grande, a esa debes de etiquetar con el número 1 o el subíndice 1. Y la regla de rechazo tiene que ver con, sí, comparar los dos valores, el que tú calculas con el de la tabla, pero con la observación de que el de la tabla va a ser buscado con alfa sobre 2. Esas son las consideraciones. Vamos al ejemplo. Vamos a comparar, dice, comparación de dos centrifugadoras.
La calidad de la pintura látex depende, entre otras cosas, del tamaño de la partícula. Para medir esta característica se utilizan dos centrifugadoras y se sospecha que éstas reportan mediciones distintas para la misma pintura. Se decide hacer un estudio que permita comparar las varianzas reportadas por los dos equipos, para lo cual, de un mismo lote de pintura, se toman 13 lecturas con cada centrifugadora. Verificar mediante una prueba de hipótesis que las varianzas son iguales para los datos de cada centrifugadora. Los resultados son los siguientes. Entonces, fíjate muy bien. ¿Qué es lo que se está estudiando? Tenemos un producto, que en este caso es pintura, y, digámoslo así, la calidad de la pintura va a depender, en el contexto de su constitución del producto, en este caso la pintura, del tamaño de las partículas que la conforman. Entonces, queremos analizar al mismo elemento, que en este caso sería la misma pintura. Por ejemplo, digamos, se toman 13 lecturas, ¿sí? Como dice aquí, 13 lecturas de un lote. Imagínate, tenemos un lote con contenedores de pintura que pueden ser latas, botes de pintura, y de ese lote se muestrea de manera aleatoria y se analiza la pintura con dos máquinas diferentes, dos equipos diferentes. Y entonces se toman 13 lecturas con cada centrifugadora. El proceso pudiera ser muy sencillo, como pensar que tú hables una lata, se me ocurre, puede ser así, abres una lata, analizas con una máquina y esa lata, no sé, se me ocurre, ¿no? Pensar que tomas una porción de aquí, de la lata, y pones una parte en la máquina A, y de la misma lata analizas con la máquina B una porción del contenido en la máquina A, y de esa misma lata una porción igual del mismo tamaño en la máquina B. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí analizas 1 litro de pintura en la máquina A, acá también analizas 1 litro de pintura y las obtienes de la misma lata. Eso lo ejecutas con 13 lecturas o 13 latas del mismo lote, escogidas de manera aleatoria. Entonces imagínate que por acá hay un montón de latas en todo el lote y tú escoges 13 latas al azar. Y esas 13 latas escogidas al azar la analizas de la forma como te comenté. Una porción del mismo tamaño analizada con cada máquina, y las porciones se toman de la misma lata. Entonces, de esa manera tú dices, bueno, es que es la misma pintura, es exactamente la misma pintura que proviene de la misma lata y se analiza la misma cantidad en ambas máquinas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a ver cuál de las dos máquinas, ¿sí?, nos está dando mayor variabilidad, si las dos dan una variabilidad igual o hay variabilidad distinta dependiendo de la máquina. Entonces vamos a trabajar las dos centrifugadoras. Vamos a llamarle centrifugadora, el problema nos da la información. A una le llama centrifugadora X y a otra le llama centrifugadora Y. En este sentido, fíjate muy bien, los resultados son los siguientes. Entonces, aquí se tienen mediciones, digamos, del promedio, ¿sí? Digamos, de lo que se está midiendo, ¿sí? Vamos a pensar, aquí tenemos un promedio de 4.684 y una varianza de 124.732. Tenemos estas mediciones, ¿sí?, en promedio, y acá tenemos esta medición de la varianza, ¿no?, en ambos casos, centrifugadora A, centrifugadora B o centrifugadora X y Y. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mediciones para cada una de las máquinas. Entonces, aquí se dice que se está midiendo el tamaño de una partícula, ¿sí? El tamaño de la partícula, en este caso, pues bueno, el problema no nos da unidades, vamos a poner en este tamaño, en ese sentido, pues bueno, vamos a pensar que pudieran ser unidades de volumen, por ejemplo, y de la partícula, y pues bueno, vamos a proseguir. Paso número 1, el planteamiento de la hipótesis. Ya teniendo los datos y la información que tiene que ver con su promedio y su varianza de cada uno de los procesos o de cada una de las máquinas, lo que se supone o lo que se quiere pensar es que, fíjate bien, el problema es tal que se analiza la misma muestra
mejor dicho, de la misma lata, la misma pintura, pero en dos máquinas. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que, pues si es la misma pintura, las dos máquinas reportaran en esencia la misma variación. Por lo tanto, la hipótesis nula es que la variación reportada por las dos máquinas debería ser igual. La máquina X, la varianza de la reportada por la máquina X debería ser igual a la varianza reportada por la máquina Y. ¿Sí? Repito el proceso, la lógica aquí, lo que estamos suponiendo es que se toma de la misma lata de pintura la misma cantidad, por ejemplo, para analizar en X y en Y. Si yo analizo 1 litro en X y 1 litro en Y, es la misma porción o la misma cantidad y provienen de la misma lata. Entonces, si es la misma pintura, todo me haría pensar que la variabilidad es la misma al utilizar ambas máquinas. ¿Por qué? Porque físicamente es el mismo material. Ahora, dado que no hay información previa como tal que nos diga más que lo que viene aquí en estas mediciones, pudiéramos pensar que queremos probar que una máquina está reportando mayor variabilidad que otra. Sin embargo, el texto nos está diciendo explícitamente la forma en que debemos plantear la hipótesis. Dice, verificar mediante una prueba de hipótesis que las varianzas son iguales. Lo que se busca, lo que se persigue, lo que se sospecha, lo que se quiere, la lógica es que sean iguales, porque es el mismo producto. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí no queremos ver si digámoslo así, una varianza reportada por una de las máquinas explícitamente en el problema no nos dice que se sospeche que una máquina u otra reporta mayor variabilidad. Por esa razón, lo que se supone originalmente es que las varianzas son iguales. Lo alternativo en este momento es que sean diferentes. Si después de decir, ok, yo hago la prueba de hipótesis y resulta que la prueba me dicta o hay evidencia para decir que son diferentes, ahí sí, yo podría después de eso empezar a pensar cuál es la máquina que me reporta mayor variabilidad. Entonces, la hipótesis por el texto es, la prueba de hipótesis es probar que sean iguales. ¿Qué es lo contrario? El texto, lo contrario a eso, a ese texto que está en el problema, es que sean diferentes. Entonces, establecer el nivel de significancia lo del problema 0.05, me parece que sí lo del problema. No, perdón, en esta ocasión no lo del problema. Fíjate cómo aquí en este texto, cuando no se te da un nivel de significancia explícito, el más común para tomar es el 0.05. Profesor, ¿pudiera tomar cualquier otro nivel de significancia, por ejemplo, punto 10 o punto 01? Punto 01, perdón, o punto 10. Sí, puedes hacerlo. En cada caso, pues bueno, te va a resultar, pues las conclusiones pueden llegar a ser distintas, pero recuerda que eso tiene que ver con la probabilidad de rechazar H0 o rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a escoger el valor mayormente utilizado para un nivel de significancia, que es el de 0.05. Paso 3, el estadístico de prueba, ya sabemos que es la varianza al cuadrado del grupo 1, técnicamente era así, ese de acuerdo al formulario que yo te puse. Y yo te dije, dado que en esta ocasión aparece el símbolo de no es igual o diferente de, es una prueba bilateral. Cuando es una prueba bilateral, en esta fórmula, quien esté etiquetado como S1 va a ser la varianza más grande de las dos muestras. ¿Sí? Recuerda, esa fue la observación que te hice hace rato en este video. Cuando te dije, ok, vas a utilizar en la prueba bilateral, vas a utilizar esta formulita y vas a escoger quién va a ser la varianza 1. Pues la varianza 1 va a ser la más grande que tengas en tus dos muestras. Por lo tanto, procedemos. Fíjate bien, la varianza más grande es la de 124.732, ¿sí? Que fue la de la muestra X o de la máquina X, me regreso. La máquina X tiene 124.732 en varianza y la de abajo 112.000. Entonces, esta de aquí la vamos a etiquetar como la muestra 1
y por esa razón hacemos S1 al cuadrado. Recuerdo la fórmula, insisto, es S1 al cuadrado entre S2 al cuadrado. A quien le llamo muestra 1 es la muestra que tiene el valor de varianza mayor. Entonces, estas varianzas ya no las da el problema, nivel de significancia, y en esta ocasión los grados de libertad. Recuerda que la distribución F también ocupa grados de libertad. Entonces, voy a poner aquí la notación de la distribución F, que sería alfa, nu1, nu2, es como una V, ¿sí? Letra griega nu. Los grados de libertad, en esta ocasión, la muestra en ambas muestras son de 13 valores. Ambas muestras fueron 13, ¿sí? 13 elementos analizados en el lote. Por lo tanto, al hacer la división, fíjate bien aquí, tenemos ese 1 al cuadrado, este número, entre el otro de 112.020 y nos da 1.11. Este es el valor calculado de mi estadístico. Yo voy a proceder a comparar con la tabla. ¿Cómo voy a buscar en la tabla? En nuestro problema, alfa vale 0.05, los grados de libertad se refiere a calcular, recuerda que los grados de libertad siempre nu es igual a n-1. Si nuestro elemento son 13 elementos en la muestra, le restas 1. Entonces, para la muestra 1 sería 13 menos 1, aquí está, mira, son 12, en la segunda muestra, o mejor dicho, el segundo elemento muestrado o la segunda máquina también utilizó las mismas 13 muestras, ¿sí? Entonces sería también 13 menos 1. Aquí 13 menos 1 son 12. Como tenemos el tamaño de las dos muestras igual, los grados de libertad queda igual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer de tal manera que en la tabla de los valores F de la distribución de Fisher, al encontrar que mi alfa es igual a 0.05, yo voy a la tabla de Fisher y digo que cuando el valor alfa es de 0.05, en la tabla yo voy a buscar 1 menos alfa, que sería 1 menos 0.05. Y eso significa que tenemos un valor del 95, 0.95. Entonces en mi tabla, con un valor de 0.95, o también equivalentemente dicho para alfa de 0.05, que aquí está tu tablita, voy a buscar los grados de libertad. Grados de libertad 1 son 12. Aquí está. Me enfoco aquí. Grados de libertad de la primera muestra son 12. Grados de libertad de la segunda muestra también son 12. ¿Por qué? Porque fueron originalmente 13 elementos analizados en cada máquina y los grados de libertad es n-1. Y el número que te da es ese que donde cuadran, donde se cruzan los valores. En esta ocasión es 2.687, si te fijas, 2.687. De esa manera yo voy a buscar en la tabla F de Fisher. Ya que tenemos esta información, procedemos a hacer la comparativa. Entonces el valor que se calculó, ¿sí?, para nosotros es 1.11, aquí está el valor calculado. Y el valor que se obtiene de la tabla, de la F de Fisher, tomando en cuenta el alfa y los grados de libertad mencionados, es 2.687. Entonces, como el valor calculado es menor que el valor de la tabla, ¿sí?, la decisión es no rechazar H0. ¿Por qué? Me voy a regresar a la tabla de decisión y voy a recordar esto. Dice, cuando tú tienes una prueba bilateral, ¿vale?, nosotros nos vamos a rechazar H0 si el que calculas es más grande que el de la tablita. Esa es la lógica aquí. Entonces, como el que nosotros calculamos es más pequeño que el de la tablita, no rechazamos H0. Por lo tanto, ¿sí?, recordar, la hipótesis nula era que las varianzas eran iguales. La hipótesis alternativa era que las varianzas, así, 1,
eran diferentes, ¿sí? La varianza del grupo 1 con el grupo 2 eran diferentes, la alternativa. Entonces, repito, como el valor calculado es más pequeño que el de la tablita, no rechazamos H0, o sea, esta no la rechazamos, al contrario, ¿sí? Esto quiere decir aceptar H0. Decimos que H0 es cierta. Existe evidencia estadística para decir que la variabilidad mostrada por la máquina 1 es igual a la variabilidad mostrada por la máquina 2, con un nivel de significancia del 0.05%. Traducción, están reportando en esencia la misma variabilidad las dos máquinas, con un nivel de confianza del nivel de confianza del 95% o nivel de significancia de 0.05. ¿Sí? Entonces, aceptamos que la variabilidad reportada es igual. Muy bien, entonces de esta manera concluimos nuestro ejercicio de la prueba de hipótesis para dos varianzas. Espero que haya sido de utilidad para ti. Puedes pausar, adelantar, tomar las notas pertinentes y pues bueno, muchas gracias por tu atención.